Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Desde su creación en 1982 y en estos 40 años de trayectoria, Enisa ha consolidado su marca y su posicionamiento, constituyéndose como entidad pública de referencia en el ecosistema emprendedor y para pymes. De todo esto hablaremos con el señor José Bayón, consejero delegado de Enisa. Señor Bayón, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado. De entrada, felicidades por estos 40 años de trayectoria ya para empezar. Y para situar a nuestros oyentes, antes de empezar la entrevista en sí, cuéntenos un poquito qué es Enisa. Bueno, pues muchas gracias por la felicitación. Yo no he estado en los 40 años de Enisa, sí que he estado en los últimos 4 y la recojo en nombre de todos y de todas las que hemos pasado por aquí, ¿no? En estos años. Enisa es la empresa nacional de innovación, esas son sus siglas. Sociedad Anónima es una empresa 100% pública, es en definitiva un instrumento de apoyo a la pyme y al emprendimiento innovador. Adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, en este momento a la Dirección General de Industria y Pyme, por el lado de PYME. Enisa nació, como bien decías, en 1982, nació de la mano del antiguo Instituto Nacional de Industria, bueno, pues para apoyar un poco la innovación en un país que se abría al mundo, ¿no? Después de una dictadura y que entraba en Europa, donde venían negocios de fuera, donde había que innovar. Era un pequeño, digamos, experimento público para apoyar esa innovación, acompañar a empresas que venían de fuera, en capital, etcétera. Y es a partir de los años 90 cuando se centra en el préstamo participativo para pymes y emprendedores y emprendedoras y, sobre todo, a partir del año 2004, cuando intensifica esa labor de préstamo participativo que ha sido hasta ahora el núcleo principal del negocio. Digo hasta ahora porque ahora hay más actividad, no porque deje de serlo, ¿no? Desde entonces, pues hemos ofrecido en torno a 7.800 préstamos por importe de 1.200 millones de euros, más o menos, a 6.800 empresas, muchas de ellas muy conocidas y, bueno, pues llamados unicornios, ¿no? Desde Cabify, pero bueno, muchos más, ¿no? Globo, Wallapop, Privalia, La Luz, Más Móvil, Silence, Alvalle, Floret, Pastoret, Ecoalf, Scalpers, en fin, me gusta decir los nombres para que seamos conscientes un poco de lo que ha supuesto, como digo, y otras no tan conocidas pero fundamentales, ¿no? Para todo lo que es la economía española. 6.800 empresas aproximadamente, por lo tanto, y esa ha sido y sigue siendo la actividad principal. Ahora tenemos más presupuesto disponible y tenemos otras actividades que en este momento también vamos a ir recogiendo, de la mano, en este caso, de otros ministerios, concretamente del Ministerio de Economía para el desarrollo de la ley de startups, ¿no? Por ejemplo. Hablando de estos 40 años de trayectoria, ¿cuáles diría usted que son las claves que han convertido a Enisa en la entidad que es en el día de hoy? Esa apuesta por la innovación, esa apuesta por la empresa española, por el emprendedor, ¿cuáles diría que son las claves? Bueno, yo creo hay varias, ¿no? Pero diría que haciendo un conjunto de los 40 años, 2 principalmente. En el primer caso, que van ligadas, ¿no? El instrumento del préstamo participativo es un instrumento muy útil y muy bien encajado y muy bien diseñado, sinceramente, así nos lo traslada el sector y así lo muestran los datos, para este tipo de emprendimiento innovador. Entonces yo creo que ese instrumento, como digo, es muy útil, muy positivo. Y esa es una de las principales claves. Y luego la otra clave que también es fundamental es la cercanía y el contacto directo con el ecosistema. El que nos conozcan muy bien, a veces no se nos conoce tanto a nivel general, ¿no? Eso es verdad,
pero sí que es verdad que todo el mundo, todo el ecosistema emprendedor, de emprendimiento innovador nos conoce, y no solo conoce a NISA, sino que conoce a los que estamos al frente de NISA, a directores, a técnicos, analistas, de manera que tenemos una red de más de 600 prescriptores, gente que sabe dónde estamos, lo que hacemos, y que son los canalizadores de toda esta demanda. Eso sin duda ha sido a lo largo de los 40 años la clave, ¿no?, de todo esto. Y en este momento, una cuestión que ha sido fundamental en los últimos años, que había que ir corrigiendo para consolidarnos en todo este contexto general, ¿no?, de muchísimo cambio, de revolución digital, de revolución también sostenible, en fin, de crisis y contextos varios. Ha habido otra cuestión que es muy importante, es el apoyo, en este caso decidido el gobierno, primero por el emprendimiento y la innovación, y segundo, en el caso concreto de NISA, por ENISA, en el sentido de poder aprobar nuestras líneas siempre de una forma regular todos los años, ¿no? Que sea una certeza que nuestras líneas iban a salir. Este año se nos ha escapado unas semanas, es verdad, saldrá en breve, muy en breve, pero la certeza, la garantía dicha por la propia ministra Reyes Maroto en nuestro caso, pero en general, ¿no?, por el gobierno y por nosotros mismos, de que había líneas, iba a haber líneas en ISA siempre, y que seríamos abiertos, pues ha ayudado muchísimo a consolidarlo, sin duda. Ahora que hablamos de líneas de financiación, recuérdenos un poco qué líneas de financiación encontramos en ENISA. Bueno, en ISA ahora mismo tenemos 5 líneas, ¿no? 3 que son generales de nuestro Ministerio de Tutela, Industria, Comercio y Turismo, que son fundamentalmente para emprendedores, jóvenes emprendedores o emprendedores, y PYME Crecimiento. La diferencia, bueno, es básicamente el rango, el importe de préstamo, que llega hasta 300.000 euros en el caso de emprendedores y que puede llegar hasta 1,5 millones en el caso de PYME Crecimiento. Pero más allá de eso, es una diferencia de concepto que divide realmente nuestra cartera. Nuestra cartera está dividida prácticamente 50-50 entre 2 tipos de empresas. Las startups, como tal, que se entiende una empresa de mucho valor tecnológico, rápido crecimiento, ¿no?, que optan normalmente y de reciente creación, que optan normalmente, como digo, a esas líneas de emprendedores, y luego después lo que son pymes que ya existen, que pueden ser más grandes, tener otra estructura, dedicarse a otras cosas, ir más lentos en su proceso de innovación, pero que necesitan un impulso financiero para innovar y que optan principalmente a nuestra línea de PYME Crecimiento, ¿no? Eso es un poco los modelos que tenemos, ¿no? Luego, internamente, pues bueno, se traducen en EBT, jóvenes, PYME, pero básicamente son 2 tipos, emprendedores y PYME Crecimiento, por un importe de 98,5 millones de euros, el total de ellas, líneas del Ministerio de Industria. Y luego tenemos 2 líneas específicas para un sector que nos lo ha pedido y que nos lo ha dotado, que es a través del Ministerio de Agricultura, que es el emprendimiento en el sector agro, y tenemos más pequeñas. Y tenemos otra línea muy importante que no es para un sector, es realmente para toda la población y especialmente en este caso para las mujeres, que es la línea Emprendedoras Digitales, que nos dota la Vicepresidencia Económica a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En total tenemos este año disponibles 125,5 millones de euros y posiblemente pueda salir alguna línea puntual más a lo largo de este año o el que viene. Si hablamos en general, ¿en qué momento diría que se encuentra nuestro ecosistema emprendedor? El ecosistema emprendedor ha crecido en los últimos años, 10 años y sobre todo los últimos 5 años de una manera exponencial casi, ¿no? En algunas cuestiones exponencial sin casi. Es cierto, ¿no? Hemos multiplicado por 5 la inversión en los últimos 5 años en emprendimiento, en startups, ¿no? Estos son datos en general del Global Entrepreneurship Monitor, del Observatorio Global de Emprendimiento que nosotros patrocinamos en España.
realizado por estudios académicos, hemos multiplicado, por tanto, por un lado la inversión. Pero por otro lado, ese mismo observatorio global a nivel internacional nos sitúa en el top 10 de países para emprender. Hemos recuperado la tasa de emprendimiento, de intención de emprender a 3 años, más rápido que ningún otro país de nuestro entorno después de la pandemia. En fin, tenemos indicadores muy positivos y por lo tanto yo creo que estamos en un momento evidentemente bueno. Ahora bien, aquí hay que hacer 2 comentarios, ¿no?, importantes, y que tampoco nos dejemos llevar por solo unos datos, en fin, buenos, pero que hay que saber analizar y leer, ¿no? En primer lugar, evidentemente estamos en un escenario de incertidumbre global. Sí. Incertidumbre económica y geopolítica global, que no significa que haya que echarse atrás. Al contrario, el emprendimiento es cada vez más necesario que nunca, porque siempre que ha habido incertidumbre, que ha habido revoluciones digitales, tecnológicas, etcétera, pues ha hecho falta el emprendimiento. Ahora lo llamamos emprendimiento, innovación, pero ha existido desde siempre, ¿no? Podemos llamarlo empresas, innovación, al final importante apostar mucho por un emprendimiento y un desarrollo empresarial que cambie, que transforme el modelo productivo, que son las líneas de los planes de Europa y del Gobierno de España, y que vayan orientados, que tengan una base pues lo más científica y tecnológica sólida posible, ¿no? Pero todo tipo de emprendimiento de negocio pues no es mal momento, hay que tener en cuenta, eso sí, el contexto y las condiciones, ¿no? Y hasta dónde puede llegar cada uno. Ese es el primer comentario. El segundo comentario también es muy importante. Tenemos que seguir creciendo en emprendimiento, pero el emprendimiento en sí mismo no es un fin. Lo que queremos es tener un modelo económico realmente que dé respuesta a nuestra sociedad, que nos permita vivir bien, que nos permita, en fin, tener un modelo tanto económico como social sano. ¿Por qué digo esto? Porque no todo el mundo tiene que ser emprendedor o emprendedora. Igual que no todo el mundo tiene que ser funcionario o funcionaria, no seamos ciclotímicos y pasamos de una cosa a otra. Sí que es verdad que quien tenga esa idea, quien tenga ese empuje emprendedor y sobre todo una idea y un buen proyecto, yo sin duda siempre, pero especialmente en este momento sí le animo a que lo haga, porque hay medios disponibles, hay financiación y pese, como digo, a esa coyuntura general complicada, no es mal momento. Hablando de esta inestabilidad económica, social que usted nos está apuntando ahora, ¿eso se ha notado a la hora de solicitar financiación a través de NISA? Hay empresas que no tenían pensado a lo mejor financiar y debido a esta situación han optado por solicitar un préstamo. La verdad es que en los últimos, yo llevo siendo consejero delegado de NISA 4 años y desde que he llegado hay un nivel más o menos estable, o muy estable, incluso diría yo, de solicitudes, ¿no? Y lo explico un poquito más, que merece la pena esta pregunta, porque es un buen indicador, ¿no?, de dónde estamos. El año pasado tuvimos 1.854 solicitudes, hace 2 años 1.856, es decir, las mismas prácticamente. Sí que tuvimos un pico en la pandemia, superamos las 2.000, 2.050, una cosa así, y el año anterior habíamos tenido 1.700 y pico. Este año vamos aproximadamente por el mismo camino, de llegar a 1.800, 1.900, ¿no? Con lo cual hay una estabilidad muy alta. Solamente rota por el pico de la pandemia. Eso es importante, eso nos da 2 informaciones, diría yo. Una primera, de que quienes nos conocen muy bien y saben lo que hacemos y saben que financiamos innovación. Nosotros no somos un préstamo para liquidez. Hubo un pico en la pandemia cuando obviamente muchas empresas se vieron asustadas y acudieron a nosotros, pero en cuanto ICO realmente empezó a avalar el crédito como Estado y llegó a 140.000 millones de aval, lo cual es una barbaridad, ¿no? Bajó y volvimos, digamos, a nuestro ratio de quienes realmente quieren emprender o innovar. Es decir, nos conocen muy bien quienes acuden a nosotros, ¿no? Eso es positivo, pero eso también significa que tenemos que aumentar
Es decir, que hay una parte que seguramente no nos conozca y a la que tenemos que seguir llegando. Pero en general el ratio es el mismo. Lo que estamos viendo de entrada es el mismo porque, como digo, somos, no sé si anticíclicos, pero de alguna forma acíclicos. No diría anti, pero sí acíclicos en el sentido de que la innovación tiene que seguir avanzando, vaya bien o vaya mal. Hay una cuestión muy importante en nuestro préstamo que está pensado para eso, y es que no computamos como deuda en la central del Banco de España. Por lo tanto, aunque no diluimos capital y no pedimos aval ni garantía, entramos como patrimonio. Y eso permite que a lo mejor alguna empresa que está más apalancada pueda acudir a nosotros para seguir avanzando en innovación, lo cual no le va a resolver el corto plazo, pero le va a garantizar el medio y el largo plazo, que es lo fundamental. Sé que lo ha apuntado en una de sus respuestas. El año pasado se cerraron operaciones por más de 93 millones de euros. ¿Y con qué presupuesto cuentan para este año? Sé que lo ha apuntado, más de 125 millones, ¿es así? Sí, andamos por ahí en 125 millones. Bueno, pues hay una parte, en cualquier caso, ese es nuestro presupuesto y desde luego con respecto al año pasado aumentaremos el número de operaciones. No me gustaría acabar la entrevista sin nombrar un informe que se ha hecho, un informe de valoración del impacto económico y social de los préstamos otorgados por ENISA. Este informe ha sido hecho por un catedrático de Economía Financiera de la UCM, el señor José Martí Pellón, donde ratifica, ¿no?, el impacto positivo de la financiación otorgada por ENISA. Es decir, que las empresas que están financiadas por ustedes tienen un efecto multiplicador, ¿no?, de su inversión. Me parece un dato muy positivo. Sin duda. Sí, ese estudio para nosotros es importantísimo. De cara a la administración pública propiamente, a nuestros ministerios, pero sobre todo de cara a la sociedad, porque al final los dueños de ENISA somos todos, ¿no? Es una empresa pública y hay que rendir cuentas y hay que explicar qué está pasando con lo que se está haciendo, ¿no? También para saber hacia dónde vamos y cómo orientarlo bien. Ese estudio tiene además una cuestión que le añade todavía más valor, y es que, si no me equivoco, es el 8º o el 9º año que lo hacemos, ¿no? Eso, ¿por qué es importante? Porque ya empieza a verse el histórico. Entonces, lo que hace es coger una muestra de control, 3.000 y pico empresas financiadas por ENISA, y lo compara con 3.000 y pico empresas similares no financiadas por ENISA. Y entonces empieza a ver cómo han aumentado las ventas, la externalización, el nivel de innovación, el número de empleados, en fin, una serie de variables. Y luego, además, incluye un dato general, digamos, de carácter más público y para la administración, que es el aumento en función de todo eso, de la aportación a la seguridad social, al IVA, etcétera. Pero la primera parte, que es la que compara empresas financiadas con ENISA con empresas no financiadas, todas son mejores, tienen mejores resultados, con lo cual es obvio que es positivo ese préstamo. Y además, como estábamos hablando anteriormente y como introducías, pues tiene en sí mismo también un efecto positivo sobre esas propias empresas y sobre su trayectoria histórica. Señor Bayón, ya para finalizar, sé que es difícil, ¿no? No tenemos la bola para adivinar el futuro, pero ¿cómo cree que seguiremos evolucionando tanto nuestras pymes como nuestros emprendedores? No le digo a muy largo plazo porque es difícil de prever, pero ¿cómo cree que seguiremos evolucionando teniendo en cuenta el dato positivo que usted nos dice, sobre todo en referencia a ENISA, ¿no?, en esa estabilidad que siempre hay en las empresas que se ponen en contacto con ustedes? Pues desde luego la pregunta no es fácil, pero es fundamental hacerla, ¿no? Yo creo que primero hacérnosla a los responsables públicos, también privados, y hacérnosla a todos, hacérnosla personalmente, ¿no?, como sociedad, porque es verdad que vivimos un momento de mucho cambio, donde hay cosas muy positivas y muy buenas que nunca habíamos tenido, y especialmente en España.
Nosotros estamos hablando ahora el mismo lenguaje que todos los países de nuestro entorno. Estamos hablando de digitalización, de sostenibilidad, estamos hablando de tener fábricas de baterías, fábricas de microchips, es decir, estamos en hora con la revolución de nuestro tiempo. Esto no le había pasado a España nunca en las revoluciones anteriores. Se está haciendo un gran esfuerzo y lo he comprobado. Hace poco he viajado, he estado en Alemania, que he vivido años allí, pero he ido hace poco, estaba con directivos de empresas grandes y hablamos el mismo lenguaje. Evidentemente no estamos en algunas cosas al mismo nivel, no nos engañemos, pero sí estamos hablando el mismo lenguaje y tenemos una inversión fundamental mayor que ningún otro país de la Unión Europea para aprovecharla, ¿no? Todo eso es positivo, pero es verdad que estamos en un contexto de incertidumbre, ¿no? Contexto de incertidumbre donde tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo ni obviarlo. Lo que pasa es que si nos damos cuenta al final, esto es un poco de reflexión de fondo, pero creo que merece la pena hacerla, son las dos caras de la misma moneda. Son las dos caras de la misma moneda. Estamos hablando en definitiva de cómo afrontar nuestro nuevo tiempo. Y la forma de afrontar nuestro nuevo tiempo tiene que ser con inversión, con innovación, con investigación, con ciencia, con emprendimiento. Es la única manera. Yo no sé cómo va a ser el futuro. Como hay una frase que dice, la mejor forma de predecirlo es construirlo. Y yo creo que puede ser el resumen, ¿no? Estamos hablando de que para que ese futuro sea como queramos que sea, pues no podemos quedarnos quietos. Tendremos que seguir avanzando en ciencia, en innovación, en tecnología, en empresas competitivas. Tenemos la llave para hacerlo. Europa, que es nuestro terreno de juego, se ha dado cuenta de todo esto, obviamente. Y cuando hablamos de crisis energética estamos hablando en el otro lado de desarrollo de nuevas energías y nuevos modelos de consumo. Por lo tanto, como digo, son las dos caras de la misma moneda, la crisis y la revolución, la crisis y la oportunidad. Y como digo, pues la mejor forma de que no nos lo cuenten es tratar de construirlo nosotros y sobre todo en este canal pues los empresarios y empresarias, ¿no? que tienen un papel fundamental. Pues acabamos la entrevista con este mensaje. Señor Bayón, como siempre un placer hablar con usted. Le repito, las felicidades por este 40 aniversario. Les deseamos pues que sigan cosechando esos éxitos como hasta ahora, impulsando a nuestros emprendedores y a nuestras pymes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.